Y la idea es tan añeja, esta idea de la tecnología y del transporte. Trataban de inculcar culturas de las que aquí pues no había, pero que pues, yo creo que no lo lograron y se han de haber regresado a su país de donde vinieron porque había muchos españoles aquí. Y lo que me gustaba a mí de hacer, el mentado grito del conductor y de los garroteros, ¡vámonos! Cuando estaba listo para que anduviera el tren. El ferrocarril en Nayarit tiene una historia muy importante, y esa historia, ese recuento de acontecimientos de ese pasado tienen mucho que ver con procesos de modernización que a nivel nacional se han vivido. La modernidad para el territorio de Tepic en aquel momento, en 1880, se instituyó o hubo unas compañías norteamericanas para unir de San Blas a Tepic bajo un ferrocarril. Son los primeros antecedentes. Se sabe que este ferrocarril llegaron las máquinas procedentes de San Francisco, California. Se inicia ese proyecto en el año de 1883, pero por diferentes circunstancias se suspenden las actividades de tendido de vía férrea. Se proyectó las vías del ferrocarril que pasaban por la hoy calle Juárez de San Blas, y de ahí caminaría hacia Navarrete y de Navarrete hacia Tepic. A mí me gusta mucho cuando platico con gentes mayores de San Blas y de estos ejidos cercanos a San Blas, cuando dicen que todavía se conservan vestigios de lo que fue el tendido de vía férrea, que se avanzó como unos 25 kilómetros de San Blas rumbo a Tepic, que ha de haber llegado como a Guaristemba, como a Navarrete, ese tendido de vía. Bueno, estamos en ese momento de modernización que coincide en el gobierno mexicano con este periodo conocido como el Porfiriato, y volvió a haber nuevamente noticias sobre la presencia del ferrocarril hasta el año de 1905, cuando el gobierno mexicano, encabezado todavía por el general Porfirio Díaz, firma un convenio con la empresa del ferrocarril del Pacífico para que haya un tendido de vía entre la ciudad de Álamos, en Sonora, con la ciudad de Etzatlán, en el estado de Jalisco. Por lo tanto, iba a pasar por Tepic. Imagínate la llegada del ferrocarril desde la frontera hasta Tepic, pues esto motivó, impactó no solamente a la sociedad tepiqueña, sino que también a los grandes industriales que tenían la esperanza de desarrollar sus industrias. Y va a ser hasta en febrero de 1912 cuando por fin llegue ese tendido de vía que viene del norte hacia Tepic.
llega a Tepic, hay todo un ambiente de alegría, de entusiasmo, fiestas. De por sí, la llegada de esta vía de comunicación pues significaba un hito en la historia de las localidades. La estación, pues era muy bonita, la antigüedad atraía mucho. No, hombre, viera, todo el tiempo había aquí, nunca quedó destapado, nunca quedaba destapado las vías, lleno de carros. Mucha vida para los comerciantes, por el tren, por el ferrocarril de pasaje, que la gente iba a vender, que ahí había muchas fiestas, iban a despedir a alguien que había venido y le hacían fiesta con música, o sea que había mucha alegría, mucha vida. El equipo se componía de una máquina, un correo, 2 expreses, 3 segundas, un primera de pases para los trabajadores y un primera regular para la gente que adquiría los boletos en la taquilla o con uno arriba lo vendía. A la gente se le hacía imposible que tenía los camarotes para que la gente que tenía económicamente podía tenerlos, pues tenía su camarote, su restaurante, iba, cenaba, iba a su camarote, se acostaba y se levantaba a la hora que fuera, tenían agua para regaderas, para bañarse, pues estaban muy completos como habitaciones. Traía un comedor y le daban todos los servicios como en un restaurante muy bonito y 3 pullman, carros dormitorios que le llamaban. Era de cuenta que era un hotel rodante, porque traía camerinos. Los camerinos eran para una pareja con un menor de edad y las alcobas eran para tres menores de edad, 2 camas. Inicialmente fue para la gente de la clase media alta. No, la clase media baja pues no tuvo mucho, hasta después de la revolución sí empezó a utilizar este transporte. Por supuesto había esta clase dividida, primera y segunda. Llamador es el que le va a avisar a los trabajadores a qué horas va a salir el tren para que estén listos en la estación media hora antes. Nosotros teníamos que estar ahí más o menos 30 minutos antes de la llegada del tren. A los garroteros, que son los que van arriba del tren, traen unas ruedas y les van moviendo con unos, le llaman garroteros porque traen unos palos grandes. Y ya llegaba el tren, la gente en la sala de espera, pues en aquel entonces, ahí se quedaba, llegaba el tren, abordaban, el boletero les vendía los boletos para abordar el tren. Pero los que no alcanzaban a comprar boletos en la taquilla, se los vendíamos nosotros arriba a bordo. Sí, era de los transportes más baratos porque pues llevaban mucho pasaje. Corría desde Guadalajara hasta Nogales y conectaba obviamente con ciudades tan importantes en la frontera como era Tijuana, Mexicali. Y iba en su asiento sentada y se cansaba de ir, se paraba y se iba a las puertas a ver el paisaje. Nadie le decía nada. Que muchas personas que venían de Sinaloa se esperaban hasta llegar a Tepic para degustar el pollo a la plaza, que era excelente. Mire, había muchas clases de pollo. Inclusive a la pasada de los trenes, aquí le vendían pollo, casi a todas les pusimos las polleras, porque vendían mucho pollo. O sea que ir a la estación era como ir a un paseo, aunque no se subiera el tren, pero lo veía y ya veía uniformados, porque siempre el personal del ferrocarril anduvo uniformado y ya subían a las personas y eso de ver que se iba el tren. Por supuesto que esto impactó muchísimo hasta los años 70, que ya empezó a tener un decaimiento no solamente en la vía
del noroeste, sino que en muchas regiones del país. Fue una cosa muy bonita la estación aquí antes, porque venía gente del centro a ver los trenes. Ahora es rara la gente que viene a ver los trenes, muy raro. La decadencia, sí. Y ya hubo más aeropuertos, hubo más las líneas, invadieron todo el territorio. Obviamente la gente pudiente, la clase media alta, ya no viajó en el tren bala, viajó mejor en el avión por ser la economía, o más bien economía en cuanto a no al pasaje, sino economía de tiempo. No, pues duraba mucho, porque la velocidad máxima era 45, 55. Era un riel muy chiquito, era riel de 45, haz de cuenta el que está en el parque. Así era, que nomás agarraron una velocidad más o menos y se comenzaban los carros a quererse salir y hasta había mucho descarrilamiento. Pues mucha gente se quedó pues en la miseria, porque de los más asalariados eran los de la Comisión Federal, los de petróleos y los de ferrocarriles. Y les quitan los de ferrocarriles y en qué trabajan, y era mucha gente, muchas familias. Ahí las casas pues ya no quedaron tan mansiones como había. Sigue funcionando, pero como ya no hay pasaje, ya no hay comercio, ya no hay a qué va la gente, porque no tiene esa alegría que tenía. Se la llevaba lleno, a las horas que llegaba estaba lleno. Y las 24 horas unos salían y otros entraban, ¿no? Estaban bien bonito era. Sí, yo creo que sí, me gustaría, porque sería un viaje, sobre todo como el viaje europeo, para, popularizar un poquito este transporte, y sobre todo pues la zona por donde cruza este ferrocarril es precioso, es un excelente en cuanto a paisaje. Y ese es el recuerdo que me quedó. ¿Qué es lo que más extraña? ¿Qué más extraña? Pues a estos tiempos de la edad de uno, pues ya por recuerdo le quedan. ¡Vámonos!